Estoy para Ecos Latino con el ex congresista Mauricio Mulder. Mauricio Mulder, ¿qué nos puede decir de lo que dijo el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa criticando al Congreso y apoyando la resolución del presidente Vizcarra del cierre del mismo? Bueno, Vargas Llosa, como opinante político, como político mismo, siempre fue un desastre, ¿no? Y en todos los casos en los que él se ha metido a hacer ese tipo de apoyos atrabiliarios, ha terminado apoyando a pura gente corrupta. Comenzó apoyando a Alejandro Toledo, que terminó pidiendo 35 millones de dólares de Odebrecht, a Nadine Heredia, que terminó recibiendo 5 millones de dólares de OAS y de Odebrecht también. Y la verdad es que con el caso del señor Ollanta Humala incluso tuvo una posición de hacerle campaña electoral cuando ya se sabía de manera clara y precisa de que eran personas altamente corruptas, ¿no? Es decir, no es una persona cuyo juicio político en el Perú haya tenido ninguna relevancia ni haya tenido ningún tipo de repercusión política. Por el contrario, por lo general las personas que él apoya terminan mal. Y creo que no siendo una persona que vive en el Perú y siendo una persona que ha tenido derrotas electorales catastróficas en manos incluso de candidatos desconocidos, él habla solamente por resentimiento, ¿no? Su opinión, la verdad que para muchos de nosotros carece de importancia. ¿Qué va a pasar con el voto de los peruanos en el exterior? Pues, ¿se va a poder desarrollar para las elecciones de 2020? Sí, el Jurado Nacional de Elecciones, que está bastante temeroso también de contradecir al neodictador que tenemos en el Perú, el señor Vizcarra, ha emitido una norma muy general que todo el mundo la tiene que empezar a interpretar. En lugar de esclarecer las cosas, las ha confundido, pero esta norma general dice que no se aplicará en este proceso electoral ninguna norma que tenga menos de un año de vigencia. Es decir, solamente se aplicarán las normas que regían a un año más respecto a la fecha de la elección. Solo las normas que estaban vigentes hasta el mes de octubre. ¿Qué va a ocurrir con la designación, con las designaciones que hizo el Congreso de los miembros del Tribunal Constitucional? Bueno, son perfectamente legítimas. El Tribunal Constitucional los tiene que incorporar. Ellos fueron elegidos de la misma manera, con votos del Congreso. Y el caso del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, que fue elegido antes de que se planteara la confianza, tiene que incorporarse al Tribunal Constitucional de inmediato. Pero como en el Perú no hay democracia y se hace lo que el presidente dice, él ha dado la orden de que no se incorpore y el Tribunal Constitucional no lo está haciendo. De la misma manera que el proceso electoral mismo. El caso de la reelección de los parlamentarios que te comentaba se estableció en el mes de enero de este año. Y la norma del Jurado Nacional de Elecciones dice que las leyes que se van a aplicar deben tener más de un año de vigencia. Y sin embargo, el señor Vizcarra ha dicho en una declaración, bueno, no, en el Perú no hay reelección y el Jurado Nacional de Elecciones se lo acata. O sea, no va a haber elecciones libres en el Perú, eso tenemos que ser absolutamente claros. No va a haber elecciones libres en el Perú, se van a hacer las elecciones de acuerdo a lo que el gobierno está diciendo y con las reglas que el gobierno está estableciendo. Y ese próximo Congreso, bueno, probablemente ellos estén buscando armar una mayoría sobre la base de prebendas a muchos partidos pequeños que tienen inscripción, son 24 los partidos que van a postular y que van a reclutar candidatos de último minuto. De manera que allí estamos ante una situación en la que este proceso electoral que se avecina va a ser bastante complicado. ¿Cómo se prepara el APRA de cara a las elecciones de enero de 2020? Hemos tenido una reunión de la Dirección Nacional de Política que yo presido el día de ayer y hemos acordado que, aunque las circunstancias sean absolutamente ilegítimas y se haya procedido a un golpe de Estado en nuestro país, no podemos dejar de participar, lo cual no significa avalar, sino ocupar los espacios que la política da. Si nosotros optáramos por no participar sobre la base del principio de avalar un golpe de Estado, estaríamos dejándole el campo abierto a los sectores que pretenden darle continuismo a este golpe
y utilizar la próxima asamblea o el próximo congreso como una especie de asamblea constituyente y entronizar al señor Vizcarra, tal y como lo han hecho en Nicaragua Daniel Ortega, Evo Morales en Bolivia y el propio Chávez y Maduro en su momento, ¿no? De manera que hay que participar en ese próximo congreso para evitarlo. Muchos políticos peruanos dicen que Vizcarra está siguiendo los pasos del chavismo. Usted recién mencionó a Ortega, Evo Morales. ¿La ideología del ingeniero Vizcarra es de izquierda? No, él es un hombre de derecha, pero está manejado como un pelele por los sectores de izquierda, que son los únicos que lo respaldan. Su confrontación con el fujimorismo lo llevó a aliarse con la izquierda, y la izquierda es la única que lo respalda y la única que ha saludado todas estas cosas con entusiasmo. Y el problema es que él solamente por estar en el poder ha vendido su cuerpo y su alma a esta alternativa, y lo peor de todo es que lo hace porque busca impunidad. No hay que dejar de mencionar que este golpe de Estado se da en el marco de una avanzada investigación que el Congreso estaba haciendo sobre los casos de corrupción que él tiene. La Fiscalía de la Nación ha señalado 49 casos en los que él está implicado en su época de ministro de Estado, cuando sin concurso público determinó que una empresa consorciada sin ningún antecedente de trabajo anterior construyera un aeropuerto en la ciudad del Cusco, y al final le terminó dando más de 40 millones de dólares de exceso a esa empresa para que lo haga, y la empresa al final nunca hizo ese aeropuerto. Y ese caso estaba bastante avanzado en investigación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, y justo en ese momento ha venido el golpe de Estado. Y muchos analistas señalan que esa es una de las razones por las cuales se hizo. Hay una cosa que no se entiende en el exterior. ¿Por qué la mayoría de los peruanos, de los ciudadanos de a pie, apoyan el cierre del Congreso? Porque durante 2 años la prensa peruana, es decir, el 80% de los títulos de radio y televisión y prensa escrita que hay en el país están concentrados en una mano, que es la del diario El Comercio, y ellos viven exclusivamente de la publicidad estatal. Yo presenté una ley para prohibir que el Estado siguiera transfiriendo recursos a esos medios privados vía publicidad, y la ley fue aprobada en el Congreso, pero el Tribunal Constitucional actual la declaró inconstitucional y se restituyó. Son más o menos poniéndolo en dólares, son más o menos unos 500 millones de dólares que anualmente el Estado transfiere a ese grupo de medios. Bueno, ese grupo de medios se ha encargado permanentemente desde hace casi 2 años en una campaña permanente, constante y sumamente acérrima contra el Congreso de la República, exacerbando todos los casos del Congreso y, por supuesto, omitiendo todos los casos de corrupción en los que estaba el gobierno. Y entonces se ha generado una sensación de considerar al Congreso como un grupo de fascinerosos o de personas interesadas, incluso exacerbando al máximo las discusiones que naturalmente se dan en el Congreso, como diciendo de que para qué se discute tanto, que solo paran gritando, que se paran insultando, etcétera, etcétera. Y cuando el Congreso avanzaba en investigaciones de carácter de corrupción o avanzaba en leyes importantes, nunca salía absolutamente nada en la prensa. Entonces, el Perú ha sido objeto de una campaña sostenida de día a día, mes a mes, año a año, contra el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque había toda una estrategia política de recibir dinero al respecto. ¿Perjudican las caricaturizaciones que hace Jorge Benavides y Carlos Álvarez de los congresistas para que el peruano de a pie tenga mala imagen de sus representantes? Ah, sí, claro. También ellos juegan ese papel. Y si uno se pone a ver los avisos publicitarios que tienen en sus programas, se da cuenta por qué razón lo hacen. La última pregunta, ¿quién es Maximiliano Aguiar, este argentino que es asesor del presidente Vizcarra y que el Congreso en su debido momento pidió informes que aparentemente le denegó el padre ejecutivo del trabajo de este compatriota argentino? Maximiliano Aguiar fue citado al Congreso de la República para la primera semana de octubre, y justo el golpe de Estado se da el 30 de septiembre, con lo cual se frustra también la posibilidad de que él no solamente comparezca ante la comisión, sino se dé a conocer en todo el país. Maximiliano Aguiar es el brazo derecho de
de Martín Vizcarra. Algunos han dicho incluso que es el ventríloco de Martín Vizcarra. Él se luce aquí en el Perú como un experto en el mecanismo de formación de opinión y tiene asiento en el Consejo de Ministros peruano, no obstante ser simplemente un turista en el Perú, porque no tiene residencia, y el trabajo que le han conseguido es un trabajo que se paga a través de un organismo internacional. Este señor además ha dicho en Argentina que él es el que ha impulsado el tema de la disolución del Congreso. Lo he leído en un medio argentino que se llama Perfil. Y evidentemente una persona que ejerce una función como esa sobre el presidente peruano, que en realidad es, como te señalé al responderte la primera pregunta, el presidente de la República, una persona de una enorme ingenuidad y una falta de experiencia política que lo hace muy susceptible a dejarse llevar por la voz de cualquier persona experta que pudiera tener experiencia en materia de análisis político, campañas electorales, etcétera, y por eso que se ha vuelto adicto a escuchar al señor Maximiliano Allá todos los días y seguir sus pautas al pie de la letra.